Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para empezar queríamos hacerlo a bocajarro con un aperitivo de nueva poesía, tan nueva que está inédita, y entonces queríamos invitar a Elisa Ogaya a que nos lea uno de sus poemas inéditos y que yo considero que eso es parte de... como que lo nuevo está... lo nuevo está aquí, claro. Sube, anda. Y a lo nuevo se le recibe con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a todos. Lo primero que tengo que decir es que cuando uno no tiene preparado la entradilla para sus poemas y no tiene título, es difícil no pasar como un rayo por el escenario. Entonces, allá voy. Mi padre me trajo una botella de vodka con un lagarto dentro. Hay souvenirs que agarran con fuerza en la madera polilaminada de las estanterías. Una mosca en la habitación esquiva el golpe. Nacieron a salvo de la vulnerabilidad de otros insectos. En la cancela de tu casa, cuando tenías 8 años, dijiste que seguías siendo mi amiga. ¿Por qué? El zumbido de una mosca. El cojín golpea la botella. En su caída, el lagarto gira sobre sí mismo como un niño preparándose para afrontar el canal del parto. Gracias. Wow. Bueno, ya nos podemos ir, ¿no? Qué bonito. Como siempre, ¿no, Violeta? Cuando quieren hablar de algo, pues ella lo hace de una forma tan especial como en este caso con una alumna, ¿no? de su taller. Y nada, muchas gracias, Elisa, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Ana, muchísimas gracias. Ana Cabello, de la Fundación Pérez Estrada. Y qué bonito vernos, ¿no? Sí. Claro, hablar de nueva poesía a mí de repente me activó una pregunta, que a ver qué opináis al respecto. ¿Es posible, o sea, qué definimos como nueva poesía, ¿no? ¿Qué es la nueva poesía? ¿Es realmente algo novedoso o realmente es algo que ya existía pero que ocupaba quizá un territorio más digamos, periférico y que ahora realmente es el centro el que se está agrandando y que lo está acogiendo? Entonces, para mí esa es una pregunta, o sea, ¿qué definimos como nueva poesía? Porque a veces me pasa con mi propia poesía, ¿no? Que a veces cuando escribo algo pienso que estoy escribiendo algo nuevo. Me pasó, por ejemplo, con Actos Impuros, ¿no? Creía que estaba... Y luego lees a Piel Mesquida, ¿no? Y dices, bueno, que ya en los años 80 se había hablado, ¿no? de estos temas. Entonces, nada, era un poco una pregunta que os quería lanzar, ¿qué es la nueva poesía para vosotros? Bueno, yo ahora mismo puedo decir algo, seguro mañana digo otra cosa y ayer pensaba otra cosa. Entonces, como que ahora mismo cuando lo estabas planteando estaba pensando, nueva poesía para mí es poesía contemporánea, poesía viva, poesía que está en el presente. Entonces esto abarca a todas las personas que estamos vivas escribiendo. Y
Eso ahí como que lo lanzo como... Vale. Me gusta hablar mucho de poesía contemporánea. Claro. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias a la Fundación Rafael Pérez Estrada. Es un placer estar aquí y compartir mesa con Ángelo y con Violeta. Bueno, sí, yo coincido contigo, Violeta. Primero habría que decir, aunque suene un poco a frase para quedar bien, pero no estaría de más que alguien lo dijera, ¿no? Que es que toda la poesía debe ser nueva, ¿no? Siempre, es decir, por definición, el poema, para que sea poema, tiene que ser algo nuevo, ¿no? Que funcione, ¿no? Yo creo que coincido contigo en esta idea de lo contemporáneo, me gusta mucho también pensar en lo contemporáneo, pero a mí lo que me alucina y lo que hemos tenido ahora en el caso de este poema, de la nueva poesía, ¿no? En vivo que nos ha llegado arrancando esta conversación, es haber descubierto muy recientemente que vivimos todos los poetas metidos en una especie de miedo y de mentira, que es que cuando estás empezando tienes miedo a los que están ahí hablando y publicando y desde sus lugares de poder más o menos, y que cuando estás aquí en esta mesa con tu pequeño lugar de poder, lo que te acojona es la gente nueva, ¿no? Que vaya. Entonces todos estamos inmersos en esta especie de círculo del miedo, y yo creo que esa es la nueva poesía, ¿no? Es un círculo de miedo que se alimenta continuamente y que es necesario para que podamos seguir disfrutando de algo que esté vivo, ¿no? Y de hecho, recogiendo lo que estáis diciendo, tanto hablando de poesía contemporánea como de lo nuevo, me parece muy bonito que justamente en estos últimos años se han empezado a surgir también no solo nuevas editoriales de poesía, sino que editoriales que antes publicaban, por ejemplo, solo narrativa, ahora se están abriendo también a la poesía. Y eso para mí es muy importante porque está abriendo, ¿no? Está dando la posibilidad a personas que quizá antes tenían como casi única vía, ¿no? de ser publicada un premio literario, ¿no? o un concurso, algo así. Ahora tienen la posibilidad sí de encontrar la mano de una persona que confía en su libro y confía en su apuesta. Y un poco allí lanzo la idea que digamos fue la base de Letra Versal, ¿no? Que para mí la nueva poesía, recogiendo el tema de lo contemporáneo, recogiendo el tema de lo nuevo, para mí hoy día tiene que ser, o se puede pensar también como un acto colectivo. O sea, me gusta mucho la poesía nueva entendida como un acto colectivo en el cual todas estamos formando parte de lo poético, ¿no? Que también es algo que defendemos mucho en el Festival de Poesía Irreconciliables. Entonces, eso hace que puedan surgir nuevas ideas. Hombre, desde luego yo creo que siempre ha habido comunidades poéticas, ¿no? Más allá de la generación de 27 que tenemos aquí presente en esta foto, siempre, aparte de estas cuestiones generacionales, siempre ha habido comunidades, ¿no? Y ha habido grupos de fuerza, ¿no? Como la Escuela de Barcelona y cosas así. Pero yo creo que ahora existen, como dices, Ángelo, comunidades que se forman alrededor de editoriales y de espacios de publicación, ¿no? También en algunos casos de pequeñas revistas. Yo creo que hay un movimiento hacia las periferias de los puntos calientes de la poesía, ¿no? Como son, pues eso, aquí en Málaga, desde luego, pero también pues lugares del norte como Oviedo y en otros espacios más insospechados, como en Baleares, en Mallorca, ¿no? Y yo creo que se forman estas comunidades de apoyo, pero aún así creo que hay una importancia y que de lo institucionalizado todavía. Es decir, que el premio literario joven, que tanto ha movido en España, ¿no? Con la que yo me he beneficiado y con la que sigo trabajando activamente, ¿no? Creo que tiene un lugar importante, y lo que yo veo es que a pesar de que hay un desplazamiento hacia estas comunidades, hacia editoriales, hacia espacios,
la gente joven, o los poetas jóvenes, según interpreto yo, tienen interés todavía en el premio, ¿no? Es decir, Sí. que el premio todavía es un paso. Y eso me parece una reflexión, ¿no? Como está una tensión entre el mundo del premio y estas editoriales, como tú mencionas, que surgen, pues como La Transversal, como La Bella Varsovia, como tantos otros espacios como Sloper, que trabajan para sacar cosas nuevas, ¿no? Sí, y se me ocurre también pensar en Cántico, que sí, ahora, claro. ¿no? Por ejemplo, ahora está Ediciones 16, también, que justo esta mañana llamé a Alejandro, uno de los editores de Ediciones 16, justamente para decirle, oye, vamos a hacer algo, vamos a juntarnos, vamos a hacer una fiesta. O sea, mi idea es también esto, ¿no? Que la poesía esté viva, que la poesía se convierta también en una serie de alianza y de cuidado, ¿no? Perdón si repito esta palabra, pero y todo puede estar alrededor de una fiesta. Y pensando justamente en esta fiesta, ¿no? En esta necesidad que quizá también después de la pandemia, ¿no? Hace que necesitemos esa mirada otra, ¿no? Que nos pueda ayudar también en nuestro oficio, ¿no? de lo poético. Se me ocurre, Violeta, te quería preguntar sobre qué significa para ti, porque estamos hablando de editoriales, pero de espacios vivos, y para mí uno de los espacios vivos más relevantes ahora mismo en Málaga, lo repito siempre, pero que es verdad, es lo que tú estás llevando, ¿no? Y es decir, el taller de poesía de la Universidad de Málaga, los Puma, que parte de ellos también están aquí, y eso dice mucho, ¿no? Que estén aquí, es que si no, ¿de qué estamos hablando? Claro, a ver, yo lo que quería matizar quizá con esto, o sea, siguiendo el hilo de las comunidades, y aquí pues tenemos una microcomunidad en la universidad, pero es también que creo que lo que caracteriza a la poesía contemporánea y que la distingue, porque venimos en todas las tradiciones siempre ha habido comunidades, pero aquí hay un pasito más que son pues es la red, el internet, las redes sociales, los llamamientos, pues son mucho más, se expanden mucho, es muchísimo más fácil llegar a gente que a lo mejor sin estas redes pues no sé, no hubiéramos llegado. Eso por una parte. Y por otra, lo de los premios también, que era curioso, es verdad que sigan interesándose, pero me gustó eso que dijiste al principio del miedo, del que empieza, y a mí me pasó que cuando yo empecé, pues yo tenía mis referentes. Entonces uno empieza queriendo hacer lo que han hecho pues la gente a la que admira, y quizá es esa rueda que nunca va a parar porque siempre hacemos lo que han hecho pues la gente que admiramos, y bueno, esa ruedilla. Y bueno, en el taller yo tampoco veo que, no sé, no he vivido otra comunidad más que la de los amigos que hemos formado de manera orgánica y no tan orgánica, porque también nos hemos conocido por premios, por llegar a finalistas en algún sitio o en otro. Sí. Pero sí es verdad que a lo mejor la forma de conocerse de ellos, cada vez que se apuntan cada año, es un poco más azarosa, de bueno, estamos aquí al principio un montón de desconocidos, tenemos una cosa en común que es la poesía, y a partir de ahí empezamos a crear vínculos, y bueno, me parece interesante empezar desde la nada también. Porque, perdón si te interrumpo yo, pero también es interesante, a ver qué opinas al respecto. Siempre, por lo menos por experiencia, la poesía siempre ha sido como algo que yo he solido ocultar. O sea, yo recuerdo que cuando era adolescente como me daba vergüenza decir que me gustaba esto, porque no sentía que tenía una comunidad que me respaldara, y aquí las redes, ¿no? Creo que han hecho muchísimo en ese sentido. ¿Creéis que sigue pasando? ¿Creéis que justamente el hecho de que nazca una unión tan especial entre un grupo de personas, además de edades muy distintas, también un background muy distinto,
distinto y con formas de concebir lo poético muy distinto, luego tengan esta unión tan fuerte? Porque ¿creéis que también sigue estando estigmatizada en cierto modo la poesía? Yo creo que hay un cambio, desde luego, yo he detectado en los institutos. Y claro, el tema de los institutos es un poco diferente porque es un paso, hay como menos autonomía, ¿no? Hay quizá pues con los de bachillerato desde luego más, pero en los institutos sí que he detectado una cosa interesante y quizás simplemente haya sido casualidad, que es que hace igual 10 años la pregunta que me hacían en los institutos, que era una pregunta muy graciosa que surgía siempre en todos los institutos, me gustaba mucho porque era una especie de salir del armario poético, porque decían, ¿cómo le dijiste a tus padres que querías ser poeta? ¿No? Y el otro día lo comentaba, ¿no? Lo comentaba en la Fundación Antonio Gala, que es una pregunta que yo veo que me hacen menos, ¿no? No sé si es una casualidad, pero una forma, intentando interpretarlo de una forma positiva, es que creo que lo ven o lo empiezan a ver como una posibilidad, no una posibilidad, digamos, laboral, el ser poeta, pero sí que hay una cuestión, una institucionalización de la cultura, espacios de beca, como la Fundación Antonio Gala, talleres, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que las ciudades tengan talleres de poesía ya como algo más o menos habitual, las bibliotecas, los espacios culturales. Hace muy poco, hace 15 años, era muy raro encontrarte con un taller de poesía. Era difícil, era complicado. Había lugares que sí que tenían su taller, pero muchos otros no. Incluso estaba o está mal visto, ¿eh? Que yo he escuchado críticas de un taller, la poesía no se enseña. Claro, pero siempre, pero es que no se enseña en taller. Siempre va a estar, siempre va a haber una cuestión como de desconocimiento, pero sí, lo que digo es que hay una puerta que se abre, sobre todo para los más jóvenes, y esos niveles tipo instituto, o sea, realmente los que están a punto de arrancar, ¿no? hacia la madurez, ver una salida posible, ¿no? Quizá no una salida laboral, pero desde luego una cuestión que dices, pues que aquí hacen esto que a mí me interesa, ¿no? Igual que hemos tenido, pues, tan metidos en España el tema, por ejemplo, de las academias de baile y cosas así, pues un espacio más, ¿no? Un espacio más para que tu hija, tu hijo haga algo cultural que le interesa, ¿no? Y yo sí que creo que eso es un progreso que hemos tenido y está haciendo que haya más personas interesadas por escribir, claro, como es lógico. Claro. Sí, a mí, bueno, hace 2 semanas, a mí nunca me han preguntado que cómo di el paso, esa pregunta no, porque... ¿Porque cuándo empezaste tú a escribir? Yo empecé a escribir en la adolescencia. ¿Poesía también? Empecé diarios poetizados, vale. Así como prosa poética. Sí, siempre con el toque violeta, ¿no? Desde pequeña, sí. Vale. Pero sí que me preguntan muchísimo, diría que cada vez que voy a un instituto me preguntan, ¿se puede vivir de la poesía? ¿A ti te pagan por esto? Es como muchas, o sea, formulado de muchas maneras, pero siempre es como, ¿de verdad eres poeta y estás trabajando? Está como... Sí. Y bueno, ahí... Es súper interesante este melón que has abierto, ¿eh? Sí, es súper interesante. Bueno, hablemos de la nueva poesía. Hablemos de la nueva poesía. Vamos que, por cierto, queríamos invitar a los asistentes que si nos queréis interrumpir en cualquier momento, claro, que se puede intervenir. No esperéis al final, claro, que así será como más fluido y bueno, que aquí hay mucha gente que seguro que tiene cosas que aportar también. Exacto. O preguntar. A mí me gustaría decir... Insisto también en esto que acaba de decir Violeta, que si alguien quiere decir algo, pues que nos interrumpa, que además tampoco os vemos del todo bien, así que levantáis la voz y ya está. Exacto. A mí me gustaría quizá redirigir la cosa hacia, volviendo a esta idea de definición, ¿no?, de la nueva poesía, porque, claro, hemos tenido el fenómeno con el tema de las redes sociales de que la etiqueta de nueva poesía haga referencia a esos poemas, ¿no? A la poesía o a los textos poéticos, que a mí me gusta decir esto, ¿no? Textos poéticos, que están en esta órbita, ¿no? A mí me parece que hay un cierto estigma social sobre el tema, que
todo lo que es digital, todo lo que está online, todo lo que se escribe en una red social tiene per se tiene que ser malo. Yo no creo que sea así. Yo creo que al final la red simplemente lo que hace es amplificar el alcance, ¿no? Es decir, si yo antes escribía un verso quizá poco reflexionado o un verso más superficial en mi libreta o en mi diario, nadie lo veía. Ahora sí que se ve. Entonces quizá también el retweet y el compartir se debe también a que, pues yo también he escrito algo parecido en mi libreta. En ese sentido. Pero por un lado no creo que se pueda decir que todo lo que está online sea malo, porque simplemente cambia el medio, ¿no?, en el cual se difunde. Pero por otro lado, claro, eso abre a la manipulación en el sentido más amplio del término, ¿no? Al hecho de que mi pensamiento poético puede ser manipulado, influenciado y cambiado o compartido y ampliado por un comentario de otra persona que me puede llevar a otro lugar. Y a mí eso me ha pasado cuando de vez en cuando compartía como un poema o algo mío personal y no un poema ajeno, pues había gente que de forma pública o de forma privada me sugería ciertas vías y de vez en cuando pues sí que las he seguido. Entonces eso antes no podía pasar. Es un poco lo que opino del tema de las redes, que me parece que no es un acierto estigmatizarla y que sea necesariamente algo malo. Porque además lo nuevo siempre se percibe como algo malo y no tiene por qué serlo. No sé qué opináis vosotros al respecto. Bueno, es que las redes tiene como... Creo que, no sé si Ben se refería a estos nuevos poetas de... No sé si ponerle la etiqueta de Twitter o... Sí, pero para entender... vale. Sí, más esta línea... Sí, bueno, lo que comentaba Ángelo está en esa línea, pero me refería a esto, precisamente al uso de las redes, pero también a un tipo, porque me interesa sobre todo hablar de cómo el formato condiciona el contenido, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo hay una escritura para red, ¿no? Claro. Que en ese sentido yo sí soy muy, muy tímida y me siento muy vulnerable. O sea, yo en mis redes creo que por mí misma no he publicado un poema. Yo las uso para la fotografía, pero... Y lo que creo es que tampoco me suena que que hay como mucha nueva poesía, que no usáis tampoco las redes para leer, para publicar los poemas que vais... sobre todo cuando no están muy maduros o cuando no están publicados, básicamente, que no los movéis. Entonces, como que hay cierto respeto o recelo a compartir algo que todavía no sé, pero... Claro, y es interesante justamente pensar que en la publicación o en el momento en que eso se formaliza en cierto modo en un libro o en una revista, etcétera, pues cuando alcanza la madurez, ¿no? Que al final, volviendo a lo que decíamos antes, siempre hay como casi un objetivo que sigue siendo el mismo que el pasado, que es decir, que alcance la forma de un libro, que alcance un cierto formato. Pregunto. Yo creo que en el caso de los poemas o los textos poéticos que se crean y se diseñan pensando en el medio, ¿no? Pensando en la red, pensando en el formato, pensando en una extensión, incluso un vocabulario, creo que la madurez de ese poema es instantánea. Claro. O sea, es una madurez inmediata, ¿no? Ese poema culmina su existencia poética en el momento en que se empieza a generar un feedback o una reacción en los lectores, la audiencia, los usuarios de esa red, ¿no? A mí me interesa mucho y coincido contigo, Ángelo, en que no hay que, bueno, al menos no hay. Yo no considero que haya que convertir todos estos textos poéticos en algo terrible y
y demoníaco, ¿no? Yo creo que hay un género propio que se está creando, que yo llamo el poema social, ¿no? Que es el poema que bebe de elementos de la poesía o intenta utilizar elementos de la poesía, pero que está totalmente diseñado para este formato y este espacio, ¿no? Y creo que hay resultados que son más o menos satisfactorios y hay otras cosas que simplemente no funcionan ni en el nivel más ínfimo, ¿no? Y cuando digo no funcionan me refiero a que no interactúan con el lector, ¿no? Que ese es el peligro que yo veo de este tipo de textos. Pero creo que hay un fenómeno ahí, es decir, hay un fenómeno que va más allá, y aquí discrepo, va más allá de la cuestión de compartir simplemente mis ideas, como podíamos tener antes un diario, una libreta, ¿no? Creo que hay algo de eso, pero tiene que haber un elemento más cuando hay personas cuya obra está trascendiendo, ¿no? Está llegando a claro, miles y miles de personas, ¿no? Quiero decir, ¿qué hay detrás de esas anotaciones de libreta, de esas intimidades cursis que quizá, pues yo desde luego seguro, y creo que Violeta también, todos hemos tenido en la escritura? ¿Cuál es el paso entre eso y los teatros llenos, ¿no? Para una lectura de Elvira Sastre, por ejemplo, o algo así, ¿no? Es decir, gente en la calle haciendo cola para pagar 15 euros y entrar, ¿no? No debemos ignorarlo, no, en el sentido de que hay quizá un lenguaje nuevo, pero desde luego hay un uso nuevo de la etiqueta poesía que está generando cosas. Claro, es el uso comercial, sí. Que es lo que no había pasado antes, hasta ahora. Claro. Entonces es como, bueno, pues si alguien puede hacerse millonario, pues claro, puede crear su tienda de versos. Quiero saber cómo ganar mucho dinero con esto. Mira, una tienda de camisetas con versos. Claro, eso claro. Yo, de verdad. Podría tener camisetas con mi cara, podrían funcionar bien. No, pero luego están casos como el tuyo, no sé si te apetece hablar de cómo surgió el tema de la poesía viral, el poema viral, bueno, que eso es muy interesante. Esto no es no da para hablar ahora un rato, porque tampoco es que sea tan interesante, pero yo sí que digamos que asistí perplejo a un fenómeno con un texto de mi autoría que por su cuenta hizo lo que quizá muchos de estos textos deberían hacer, ¿no? O sea, los textos diseñados y pensados para estas redes, ¿no? Entonces yo analizo y miro esos 4 versos y pienso en su capacidad de generar algún tipo de interés a lo largo de 10 años ya, desde el 2011, y lo que veo es que hay una serie de elementos que son muy, muy simples, que rayan una especie de pensamiento pseudo profundo, coquetean con el hecho de ser medio transparentes en cuanto a inteligibilidad, sí. Y desde luego interactúan o apelan, mejor dicho, al lector, ¿no? Son versos que se dirigen a un tú, ¿no? Y yo creo que esos son 3 chorradas, pero que hacen que una cantidad increíble de textos poéticos o pseudopoéticos funcionen funcionen en las redes, ¿no? Pero sacados de ese, exigidos, interrogados, esos textos no se sostienen, porque no se sostienen no por su falta de calidad, sino por su falta de diálogo, porque no podemos dialogar con ellos, ¿no? No encontramos, como lectores, no participamos del proceso de creación, simplemente somos espectadores, ¿no? No somos lectores, somos espectadores. Y este es el problema. Sí, y, yo la verdad que me apunto esa idea de este como nuevo subgénero, ¿no? O género, ¿no? Que como de poesía social, es una poesía pensada para esto. Yo digo, no poesía social, sino sí, poesía social es otra cosa, perdón, poema social, sí. En el sentido de que hacer hincapié en la materialidad de ese texto, es decir, es una cosa
pensada para ser ese texto, ¿no? Incluso para ser esa imagen texto, ¿no? Para ser un post que ya es imagen, que tiene texto, pero es imagen, ¿no? Sí. Lo estamos viendo, Sí. lo estamos... Y se agota y se disfruta, inmediatamente, se disfruta de una forma distinta. Es muy interesante la historia Creo que de solo poema se social. disfruta en cierta manera por el hecho en muchos casos solo se disfruta en tanto que uno está participando de esa comunidad. Sí, Es exacto. decir, Si no tendría sentido si no tendría sentido en sí mismo, fuera. ¿no? Mm. O sea, de Sí. hecho, de ahí viene el tema con el famoso caso tan divertido de mi compañero editorial ahora, de Rafael Cavalieri, con el premio de Espasa de hace 2 años, ¿no? Que no se sabía si era un bot Eso me parece o no. ya... Pero ahí, por ejemplo, el tema es que parece ser que, bueno, existe desde luego, pero parece ser que hay un falso, o sea, un número de reacciones falsas, ¿no? O sea, los likes y los Sí, me gustas los y todo eso seguidores, son falsos. sí. Pero, por lo tanto, si generas ese primer impulso, otra gente ya le da like para participar de la comunidad, lo que quiero decir. O sea, Sí. una forma de cumplir el texto es con tu like, ¿no? Sí. No con tu lectura. Sí, como casi completarlo, ¿no? Lo completa con este Claro, es impulso. la única forma ¿no? que tienes de participar de ese texto, porque como lector no participas. Sí, sí, sí. Wow, es súper interesante. Súper interesante lo que acabo de decir. La verdad. Sí, sí. Voy tomando nota. Sí, aquí tengo. Alejandro. Venga. Claro. Yo creo que por eso me gusta decir la palabra, o las palabras quizá sean excesivas también, pero yo las utilizo porque hace falta utilizar algo, ¿no? Y porque también hago talleres de esto, que es, utilizo la idea de texto poético en vez de poema, ¿no? Precisamente porque se apunta hacia algo que genera, pues, no sé, es como si fuera la metadona de la poesía, ¿no? Cuando lo que nos gusta en verdad es la droga dura, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que primero tenemos el problema de que resulta difícil aislar la idea de lectura a día de hoy de ese espacio invasivo y omnipresente que es el de la pantalla, y que en el caso de que lo pudiéramos aislar o de que se esté aislando, yo creo que eso es lo que ha sucedido siempre con el caso concreto de la poesía. Es decir, que ha habido lectores y lectoras que han aparecido, yo mismo, dentro de una familia que no leía poesía, que además habla en inglés, y de repente me meto en el mundo de la poesía en catalán, en Ibiza, no por mi cuenta. O sea, que decir, yo creo que hay esos casos, esas cepas, ¿no? Están ahí y creo que no van a desaparecer, por suerte, ojalá nunca desaparezcan, ¿no? Pero ahora lo que encontramos es cómo dialogar con la idea de la poesía en masa. Y desde luego, obviamente que hay un problema inicial y el más obvio, que es el de una pérdida de ambición de lo sublime y de la búsqueda de una lectura buena, ¿no? Pero no me gustaría ser complaciente, pero sí que me gustaría ser, no sé si comprensivo no es la palabra, pero analítico en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Algo que decir sobre el formato? A ver, yo es que antes me he quedado con la cosa de, a ver, que yo no consumo esa poesía de la red, que lo que tampoco quiero decir es que se acabe o que la censuren o que no sé qué. Me parece que se puede convivir con eso, pero por eso el ponerle como un apartado, ¿no? No sé cómo la hemos nombrado, pero yo digo poesía comercial, en plan, lo que venden en el Carrefour no nos van a vender, no sé, es como... y en referencia a la poesía trabajada me parece muy interesante, porque justo antes hablábamos de llegar a una madurez que no tiene por qué estar medida, pero sí trabajada y madurada, que yo creo que ahora se sigue haciendo eso muchísimo, se le dan muchas vueltas. Ángelo, que tiene una editorial, sabe perfectamente
y yo que he sido autora, antes de entregárselo, la de vueltas que se le da a un libro, y luego ya cuando llega el libro a la editorial, se estira en el suelo. Se estira en el suelo, sí. Sí, pero eso es verdad, y yo creo que al final, pues sobre todo, por ejemplo, dentro de los jurados de premios, una de las frases que se dice siempre es si un libro parece trabajado o no, ¿no? Pero también hay una cuestión referencia a lo que comenta del formato, que es que a veces también nos vamos acostumbrando cada generación, y no solo cada generación, sino cada lector, nos acostumbramos a entender la poesía de una manera determinada, ¿no? Y yo coincido mucho con lo que dice, ¿no? De entender el poema en sí como una estructura, pues, que tiene ciertas características, que puede estar medida de una forma o de otra, ¿no? Pero en verdad lo que hay que aceptar es que eso depende, o sea, estamos condicionados por muchas cosas, ¿no? Estamos condicionados por la tradición, estamos condicionados por lo que leemos, el idioma en el que lo leemos, cuándo lo leemos, ¿no? Y es posible que esa misma sensación de que eso de ahora no es poesía o qué es eso, pues la tenga alguien que, yo qué sé, que haga lo que hagan en el futuro y que mire un poema ahora de Instagram y diga, no, pero es que claro, había que hacerlo así porque había que meterlo en este espacio, ¿no? Entonces yo estoy con usted, pero también creo que estamos condicionados por la forma en qué es lo que entendemos por un poema, ¿no? Claro. A mí un poco también al hilo de todo lo que estamos diciendo, lo que está surgiendo, también me da un poco de miedo esta generalización de que cuando hablamos de nueva poesía, no estemos refiriendo a esto. Y que todo el mundo cree que la nueva poesía sea exclusivamente esto, cuando esa puede ser una tendencia que se está dando debido a una serie de circunstancias, como el uso de la tecnología, etcétera, 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 el auge de ciertas figuras, influencer y cosas así. Pero me da miedo de que esto sea, o que esto se perciba en cierto círculo, en cierto espacio, como nueva poesía, que para mí no lo es. Bueno, creo que es como poesía de Instagram o poesía Claro. de Twitter, no sé qué nombre tiene eso, pero creo que es como un apartado ahí, claro, que yo no sé. Creo que por aquí había verdad, alguien que Elisa, se había quedado. No, es que como no veo bien. Elisa. Vale. Es verdad. Me preguntara que si tiene tantos lectores, si llega a tener más lectores que la poesía, pues eso, publicada y editada y todo esto, ¿hasta qué punto utilizar el término de poesía popular? Es interesante, sí, podría ser, se podría entender así. Lo que ocurre es que quizá la diferencia entre lo que podríamos considerar poesía popular estaría en esas ganas como de compartir precisamente estas comunidades, ¿no?, de las que hablábamos antes, y también de representar con esos poemas una realidad, en muchos casos, pues local, ¿no? Es decir, local en el sentido más amplio, ¿no? Es decir, un poema que haga referencia a pues lo que hacemos en nuestros oficios, una especie de sátira política o una cuestión que interactúa un poco con nuestra vivencia, ¿no? Y yo creo que aquí hay otra cuestión precisamente porque no se está interactuando, ¿no? Yo no lo llamaría popular por eso, porque no creo que nazca de la comunidad, de la necesidad de la comunidad de poner en palabras una experiencia. Sí. De la tribu. Sí. Y bueno, justamente para un poco como broche final, ¿no? Creo que se ha quedado en el tintero muchas cuestiones, como también la cuestión de que para mí cuando hablamos de nueva poesía significa, o sea, algo que quizá pueda parecer muy básico, pero si es nueva también es porque antes no se podía hacer. ¿Y por qué no se podía hacer? Porque quizá no existían tampoco la tecnología para poder hacerlo. Y no estoy hablando de redes sociales, ¿eh? Estoy hablando de cómo, por ejemplo, una poesía que de una forma transversal llega a, por
por ejemplo, al mundo electrónico, al mundo tecnológico, que antes se hacía, por supuesto, con otro tipo de tecnología, pero no las de ahora. Entonces, para mí, cuando hablamos de nueva poesía, también es muy importante hablar de eso, ¿no? Hablar de cómo los avances tecnológicos han permitido ampliar el sistema, o sea, nuestra posibilidad de crear. Sí, perdón, Violeta, sí que me voy a decir. Pero sí, desde luego, hay muchas posibilidades nuevas, pero me gustaría decir que yo con los becarios con los que trabajo en la Fundación Antonio Gala, siempre que sale este tema, el tema de la tecnología, de las posibilidades, de lo nuevo, mañana Agustín Fernández Mayo va a dar una charla en Córdoba y voy a llevar a los becarios a verlo, y siempre digo lo mismo, que es intenta construir algo que no sobre el papel, que no dependa del formato, que un editor no necesite unas instrucciones especiales para poder para editarlo, sino que algo que no dependa ni del formato ni de nada. O sea, busca esa interacción tecnológica, pero analógica. Es decir, que cualquier persona dentro de 25, 50, 100 años pueda agarrar eso, ¿no? Igual que tenemos aquí la antigua imprenta Sur, que no necesita alguien que venga a decirte cómo se hace, sino que eso el poema cabe, ¿no? Y esa es mi visión de intentar buscar nuevas fórmulas, que estoy de acuerdo, pero que creo que hay que buscar fórmulas que no necesiten ni instrucciones, ni que estén, ni que corran el peligro de caducar, ¿no? Violeta, por favor. Nada, quería añadir quizá que los nuevos, porque como dejar en abierto, esta mañana también lo comentábamos con la gente del taller, que ¿cuándo deja algo de ser nuevo? ¿Cuándo dejo? Yo en algún momento he sido una nueva poeta. Todas. Es cuando engordas. Sí. Cuando engordas ya no te consideran nueva. Y de repente alguien me dijo que me había visto anunciada en la Feria del Libro como poeta veterana. Y dije yo, vaya, menos mal que no lo vi yo, qué disgusto más grande. Pero ¿en qué momento se deja? Entonces veo como que hay... es interesante también el contenido de la nueva poesía, el contenido cuando ya leo lo que viene y veo cierta distancia o cierto extrañamiento y mucha curiosidad y quiero que me lo expliquen y ya estoy yo desubicada, ya estoy yo en otro momento porque... Miedo. Y sigo con el miedo, sí. Sí. Pues eso, creo que el contenido también es muy definitorio de la nueva poesía. Sí. Y bueno, queríamos terminar con otro nuevo poeta, que es Benjamín Santiago, y va a leer otro poema. Tocayo. Por fin, el tercer Benjamín. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por introducirme y por esta conversación que ha sido muy interesante sobre lo que es la nueva poesía. Como le pasaba a mi compañera Elisa, yo tampoco tengo título, pero bueno. Entro en un baño público atravesando señores que podrían ser mi padre. Me miran con asco y deseo. La puerta se queda entreabierta. No tiene pestillo. Coloco las manos sobre la puerta. A mi izquierda no hay una papelera. Me mancho las manos de sangre y dejo una compresa pegada en la pared. Salgo. Me miran. Para ellos soy el único que sangra. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Mantén el nombre Benjamín como para firmar. No te pongas Ben. Yo querría decir que hoy es el cumpleaños de Anne Sexton. ¿Ah, sí? Y que siempre recuerdo porque ella odiaba su cumpleaños, parece ser. Y me gustaría lanzar esta idea para acabar, quizá por mi parte, de que Anne Sexton... también era tan nueva
que horrorizaba a todo el mundo, y también Anne Sexton fue súper comercial en su día y fue acusada también de ser la más comercial y de atentar ciertamente contra la poesía en cierta manera, y que bueno, pues que también, para bien o para mal, quiero confiar en que el tiempo va poniendo a todo el mundo en su sitio, ¿no? Sí. Y lo nuevo, pues si es nuevo de verdad, se mantiene para siempre. Claro que Correcto. Pues muchísimas gracias. sí. Muchas gracias.